vamos a dar un tema que trata un compendio amplio de fármacos, porque son fármacos que se utilizarían en patologías que conllevan una discapacidad motora. No tienen por qué ser patologías que afecten directamente a los músculos, porque, por ejemplo, vamos a empezar con la farmacología de los accidentes cardiovasculares. Vosotros cuando hagáis en cuarto el rotatorio, eh, muchos de vosotros acabaréis, por ejemplo, en Casa Verde, donde hay muchos pacientes de ictus, tratando a estos pacientes. ¿Por qué estaréis tratando a estos pacientes? Porque estos pacientes muchas veces tienen una discapacidad funcional muy grande que proviene de este ictus. Vamos a definir un poco primero a qué llamamos ictus. Ictus es un trastorno de la circulación y lo que ocurre es que altera una parte del cerebro. La manera de alterarlo es el tipo de ictus. Hay ictus que son mucho más frecuentes, de hecho el 85% de las veces este tipo de ictus son ictus isquémicos, es decir, se forma un trombo, ese trombo tapona un vaso del cerebro y esa zona del cerebro queda sin riego. Al quedar sin riego se afecta la parte del cerebro, la parte del organismo que esté dirigida por esa parte del cerebro. Mucho más infrecuentes y mucho más graves, de hecho muchas veces son mortales, son los ictus hemorrágicos, es decir, se rompe una arteria, un vaso, y hay una hemorragia y esa sangre presiona el encéfalo y esa presión puede llevar a un daño cerebral grave. Paradójicamente, si se sale de ese ictus hemorrágico, las secuelas son a menudo, menos graves que las secuelas de un ictus isquémico. ¿Qué factores de riesgo? ¿Por qué hay personas que tienen más probabilidades de tener un ictus que otras? Bueno, hay factores de riesgo que no podemos hacer nada contra ellos, porque la edad, obviamente, si tienes más de 60 años tienes más riesgo. Parece que los hombres tienen más riesgo de ictus que las mujeres. Una historia familiar de ictus también incrementa el riesgo, así como alguna raza, como por ejemplo la raza negra, también tiene más riesgo de ictus. Más riesgo de ictus. Pero hay otros factores que sí podemos nosotros modificar. Por ejemplo, la hipertensión arterial es un riesgo de ictus, las enfermedades cardíacas en general, diabetes, haber sufrido ictus transitorios, obesidad, el peso, el sedentarismo sobre todo, favorece la formación de trombos, el alcohol, una combinación y que mucha gente que usa los anticonceptivos no lo sabe. El anticonceptivo de por sí tienen riesgo de trombosis, pequeño, pero lo tienen. Aunque es pequeño, es mucho mayor que el de las vacunas del COVID. Bueno, pues este riesgo se incrementa cuando hay tabaco de por medio. Es decir, que si alguien toma anticonceptivos y está fumando, el riesgo de formar trombos puede no, sube de hecho. Y más probable que se forme un trombo y podemos tener un problema, un ictus o bueno, una embolia pulmonar, por ejemplo, que ya hablaremos luego. ¿Qué se hace si se tiene un ictus isquémico? Vamos a hablar del ictus isquémico del tratamiento, porque del ictus hemorrágico el tratamiento es casi nulo, es reposo absoluto, esperar que eso se reabsorba, con la posibilidad quizás de drenar esa sangre de la hemorragia con una cirugía, pero una cirugía muy peligrosa, así que es reposo absoluto y esperar que se reabsorba esa hemorragia. En el ictus isquémico, digamos, hay dos pilares de tratamiento, anticoagulación y antiagregación plaquetaria. La anticoagulación se realiza con heparinas de bajo peso molecular, y la antiagregación plaquetaria se puede usar una batería de fármacos grandes, es lo que llamamos los antiagregantes. Vamos a empezar hablando un poquito de las heparinas de bajo peso molecular. Recuerdo que lo que estamos viendo es por qué vamos a ver anticoagulación o antiagregación, porque lo que intentamos, la estrategia terapéutica es evitar la formación de esos trombos. ¿De acuerdo? Bueno, las heparinas las descubrió este hombre, que es James McLean, y las descubrió cuando era estudiante de segundo de medicina. Durante el verano estaba haciendo un proyecto de investigación en la facultad y descubrió estas heparinas, buscando paradójicamente compuestos coagulantes, encontró el compuesto anticoagulante que todavía se utiliza con más frecuencia. Se utiliza en clínica, aunque se descubrió en 1916, ya digo, en unos experimentos que llevaba a cabo este hombre en mastocitos. Solamente se utilizan en clínica, solamente entre comillas, desde el año 1935. Las heparinas, actualmente lo que se utiliza más son fragmentos de heparinas, por eso se llaman heparinas de bajo peso molecular, heparinas más pequeñitas. Ahora veremos por qué es importante eso. Lo que produce una inhibición de la coagulación, tanto in vitro como in vivo. Y el mecanismo, que vamos a ver ahora un poquito en detalle,
es decir, el cómo producen esta anticoagulación, es porque activan la antitrombina 3. La antitrombina 3 es el anticoagulante por excelencia que tiene el organismo. Bueno, pues este anticoagulante se activa con las heparinas. Se activa unas 1000 veces más de lo que estaría en condiciones basales. Aquí tenemos la cascada de la coagulación clásica, no me hace falta que aprendamos esto, simplemente que tengáis una visión de la coagulación. Repito, no hace falta saberse los factores ni nada, simplemente que la antitrombina 3 juega un papel predominante en la coagulación porque afecta al factor 10A en principio. Hay una serie de factores en cascada, pero hay uno que es común para las dos vías. La vía extrínseca, digamos la que se produce en una coagulación en un tubo de ensayo, y intrínseca la que se produce en el organismo. Es distinta porque la que se produce dentro del organismo es bastante más complicada, pero siempre hay un factor que es el XA. Factor X, o factor 10, mejor dicho, que se activa. Cuando se activa se llama factor 10A. La antitrombina 3 es la encargada de activar este factor 10. Perdón, estoy diciendo activar. Es la encargada de inhibir este factor 10 porque es un anticoagulante. ¿De acuerdo? Repito otra vez. Hay una cascada de coagulación, la antitrombina 3 es el anticoagulante por excelencia y lo que va a hacer es inhibir este factor de coagulación, el factor 10A. No solamente eso, sino que la antitrombina 3 también inhibe otro elemento importante en la cascada de coagulación, que es la trombina. La trombina que va a activar las plaquetas que van a formar el trombo. Bueno, pues la trombina también, o factor 2A que también se llama, la trombina también se inhibe por la antitrombina 3. De ahí el nombre de antitrombina. La trombina es importante para formar la fibrina que va a formar el coágulo. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros con las heparinas es activar este mecanismo de inhibición de la coagulación. Y repito, lo que hace es variar el centro activo. Hay un cambio de conformación de la proteína, el centro activo de la antitrombina se abre, digamos, se queda más expuesto y se multiplica por 1000 la actividad anticoagulante. ¿Por qué usamos heparinas de bajo molecular principalmente? Pues mirar, las heparinas, la original es grande, es una molécula larga, tiene dos sitios de unión. Se une a la antitrombina 3, aquí en azul, lo podéis ver. Y después ese complejo heparina-antitrombina 3 es el que se une o bien a la trombina, como hemos dicho en uno de los mecanismos, o bien al factor 10A en otro de los mecanismos. O en los dos, se dan los dos a la vez. Así que la heparina se une a la trombina 2, o a la trombina, perdón, que es el factor 2A, y al factor 10A. Es una molécula grande, tiene dos sitios de unión. Pero la heparina de bajo peso molecular es una molécula más pequeña, solo tiene un sitio de unión y solo se puede unir a la antitrombina 3. De hecho, solamente afecta al factor 10A. No tenemos posibilidad de activar esa trombina, perdón, de inhibir esa trombina. ¿De acuerdo? Es decir, las heparinas de bajo peso molecular no tienen ese doble mecanismo de trombina y factor 10A, solamente son capaces de inhibir el factor 10A. Pero eso es una ventaja, porque el efecto no es tan potente, es suficiente para provocar esa anticoagulación, pero no es tan potente que tengamos que monitorizar al paciente de cerca con los parámetros sanguíneos, que eso es un rollo cuando el paciente tiene que estar todo el rato yendo al centro de salud a medirse los parámetros sanguíneos. Si usamos heparinas de bajo peso molecular, no tienes que hacerlo. De hecho, cuando a la gente lo operan, yo qué sé, de ligamento cruzado, ahora lo veremos, y te mandan para casa, te dicen, te pones inyecciones de heparina durante 15 días. No te están diciendo que te midas los factores de coagulación todos los días. No hace falta porque es heparina de bajo peso molecular, solo afecta al factor 10A y por lo tanto no tiene un impacto tan grande en la coagulación, aunque es suficiente para evitar la formación de trombos. Las heparinas es esta molécula, es una molécula grande, incluso la heparina de bajo peso molecular. Se puede administrar intravenosa si es urgente. Ya sabéis que todos los fármacos que se administran intravenoso, una de las razones es porque tienen que hacer efecto muy rápido. Un ictus isquémico sería un ejemplo. O subcutánea si no hay tanta prisa. Por ejemplo, ahora lo veremos, pero en una cirugía de extremidades inferiores para evitar la formación de trombos. Intramuscular no se pone porque produce hematomas. Entonces, cuando hay una inyección subcutánea, normalmente en 60 minutos tiene el efecto y la vida media es también de unos 60 minutos, de una hora.
Pero ya digo que en urgencia se tiende a poner intravenoso, un bolus. Bolus significa una dosis de carga, es decir, una dosis de carga grande. Y después una infusión de mantenimiento. Una infusión de mantenimiento es lo típico que tienes el gotero con la heparina goteando. Eso es en urgencias. ¿De acuerdo? Uno llega al hospital con un trombo en el cerebro que te ha paralizado una parte del organismo, que es una de las consecuencias claras que se ven muchas veces. Pues le ponen la heparina, una dosis de carga grande intravenosa, para, digamos, vamos a llamarlo licuar, no es así, pero bueno, para licuar esos trombos, y después una infusión de heparina en el gotero. Repito, las ventajas de la heparina de bajo peso molecular es que no necesita monitorización y además la vida media es más larga, ¿vale? Dura más el efecto. ¿Para qué valen también las heparinas bajo peso molecular, aparte de lo que hemos dicho del ictus isquémico? Por ejemplo, para el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia. La trombosis venosa profunda en principio es parecido, es la formación de un trombo que tapona un vaso sanguíneo. Lo que pasa es que no estamos hablando del cerebro, estamos hablando sobre todo de las piernas, de las venas profundas de las piernas. Esto en principio puede tener síntomas, digamos, locales. El problema es cuando ese trombo, aquí tendríamos el trombo, pero cuando ese trombo se fragmenta y un fragmento de ese coágulo viaja por la sangre y se implanta, digamos, por ejemplo, en los pulmones, podemos tener una embolia pulmonar, una dificultad respiratoria grande. Y si ese trombo es grande, hay riesgo de muerte por esa embolia. Aquí tenéis, por ejemplo, un artículo de fisioterapia que habla de la eficacia de estas técnicas fisioterápicas para tratar la insuficiencia venosa crónica, cuando esa trombosis venosa profunda se convierte en crónica. Hay otros métodos, medidas de compresión, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, y hay técnicas de fisioterapia para mejorar la circulación en estas venas y poner en movimiento o evitar esa formación de trombos. Ahí tenéis un vídeo donde habla de estas técnicas. Más cosas. Para la coagulación intravascular diseminada, CID. Esto es un síndrome. Este síndrome cursa con una activación de los factores de la coagulación en todo el organismo, con lo cual se están formando pequeños trombos en todos sitios, y esto tiene dos consecuencias. Una, la que acabamos de ver, que se tapone un vaso sanguíneo con las consecuencias que sean, y otra, que se agoten los factores de coagulación. Es decir, como están activados en todas partes del organismo y están activados todo el rato, si tú te haces un corte, no tienes factores de coagulación y puedes tener un problema grande, que no coagule la sangre, no se cierre la herida y tenemos efectos de sangrado y de hemorragia graves. Y otro uso de la heparina de bajo peso molecular es el que comentaba anteriormente, que es muy clásico, para prevenir la aparición de trombos que pueda dar lugar a un problema, a una embolia, por ejemplo. Sobre todo, por ejemplo, en extremidades inferiores, cuando operaciones de ligamento cruzado, menisco, en fin, operaciones de rodilla, de tobillo, y también de ortopedia, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla. Todo eso hay mucho sangrado, toda esa sangre cuando se acumula podría formar trombos y ahí tenemos un problema. Así que durante normalmente una semana, 15 días, se administra heparina de forma subcutánea, se la pone el mismo enfermo, se la puede poner, se coge normalmente en la barriga, un área, se aprieta y se pone la subcutánea la heparina y ya está. Hasta que uno pueda andar por sí solo y por lo tanto esa sangre se reabsorba, se mueva y el riesgo de trombosis baje. Bueno, pues esto era uno de los pilares del tratamiento del ictus isquémico, que es la anticoagulación. Vamos a hablar un poquito de la antiagregación plaquetaria, es decir, cómo impedir que las plaquetas se agreguen formando un trombo. Hay varios fármacos, hay muchos, voy a hablar de 2 o 3. El primero es el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, que ya lo hemos visto cuando vimos los AINES, así que no voy a hablar de él en profundidad, simplemente recordaros que es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa, tanto de la 1 como de la 2. Acordaros que para la inflamación la que había que inhibir era la 2, porque la 1 era la, entre comillas, buena, la que produce prostaglandinas que son beneficiosas. La 2 es la que produce prostaglandinas inflamatorias. Lo que hace el ácido acetilsalicílico es disminuir la producción de uno de estos productos inflamatorios, que es el tromboxano A2. El tromboxano A2 lo que produce es agregación plaquetaria y vasoconstricción.
Con lo cual, si nosotros disminuimos ese tromboxano A2, estamos inhibiendo la agregación plaquetaria. El problema es que el ácido acetil salicílico también disminuye la producción de otros productos antiagregantes. Con lo cual tenemos ahí un equilibrio. ¿Qué hacemos? Pues lo que se hace normalmente es dar dosis pequeñas. Dosis pequeñas de forma crónica entre 75 y 100 miligramos y si es un caso agudo entre 160 miligramos al día. En fin, es muy frecuente para prevenir trombos en población susceptible de tener riesgo cardiovascular la administración de ácido acetil salicílico en muy pequeñas cantidades de forma diaria durante toda la vida, de forma crónica. El problema con el ácido acetil salicílico son los efectos adversos y entonces normalmente hay que evaluar si se da o no se da esta terapia crónica, repito, de dosis baja de ácido acetil salicílico. La Sociedad Europea de Cardiología dio un poco este esquema. Lo primero que hay que ver es si hay riesgo de verdad de eventos cardiovasculares. Si el riesgo es menor del 10%, no se da este tratamiento, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si el riesgo es medio, entre el 10 y el 20%, se continúa con precaución. Si el riesgo es un riesgo patente de más del 20%, sí que se implanta. El segundo paso que se tiene que evaluar es si hay un historial de hemorragias o de sangrados en este paciente, o si se está tomando otros medicamentos que pudieran producir hemorragia y que al sumar sus efectos el riesgo de hemorragia fuera todavía mayor. Entonces, lo mismo, si tenemos un riesgo medio se sigue, pero digamos, con precaución, pero si tenemos un riesgo alto se para y si no, seguimos. Lo último a considerar es si hay una historia familiar de úlceras, de trastornos gastrointestinales, porque el otro factor adverso de la aspirina, del ácido acetil salicílico, son los efectos gastrointestinales. Entonces, en resumen, hay que mirar tres cosas. Si hay un riesgo verdadero de evento cardiovascular grave, si hay un historial de sangrado y si hay posibilidad de un daño grave intestinal, gastrointestinal. Y el último fármaco que vamos a ver, el clopidogrel, otro antiagregante plaquetario. Es una evolución de un antiagregante más antiguo que es la ticlopidina, que es parecido pero da más efectos adversos. Se administra por vía oral. Lo que hace es impedir la unión del adenosín disfosfato a un receptor que hay en las plaquetas, que hace que se activen estas plaquetas, entonces impedimos que se activen las plaquetas. Normalmente se indica en procesos, en la prevención, la profilaxis de eventos isquémicos, es decir, en la prevención de la formación de trombos, cuando hay una arteriosclerosis sintomática, es decir, cuando las arterias del paciente tienen ateroma. Ateromas son placas formadas por colesterol, por coágulos, por calcio, en fin, y le da una rigidez a la arteria, le quita flexibilidad. Eso puede ser un desencadenante de un evento cardiovascular, entonces en esos pacientes está indicado el clopidogrel. Clopidogrel es un profármaco, no es un fármaco. ¿Qué significa eso? Que tiene que activarse. Y para activarse se tiene que metabolizar. Y la enzima que lo metaboliza es el CYP2C19. Es una enzima de un conjunto de enzimas que se llama citocromo P450, de ahí la abreviatura CYP, y después la enzima se llama 2C19. El problema es que hay personas que tienen variantes genéticas en este CYP2C19 que hace que la enzima no funcione bien. Y si la enzima no funciona bien, no se activa el clopidogrel. Y si no se activa el clopidogrel, podemos tener un problema isquémico. En blancos, por ejemplo, en la raza blanca, hay un 2% de personas que se llaman poor metabolizers en inglés, es decir, que metabolizan muy mal, que el CYP2C19 funciona muy mal, con lo cual se activaría muy mal el clopidogrel, y un 26% de personas, es decir, un cuarto de la población de raza blanca, somos metabolizadores intermedios, es decir, que metaboliza, vamos a llamarlo regular. Hay dos mutaciones principales, dos variantes genéticas que pueden ocasionar esta bajada de funcionalidad de la enzima. Y vemos aquí la repercusión. Tú tienes la agregación plaquetaria. Las personas que toman clopidogrel y no tienen estas variantes genéticas, pues tienen una agregación plaquetaria muy baja. Porque por eso estamos tomando el antiagregante. Si tienes una variante de las dos importantes que hay, ya la agregación sube porque el clopidogrel no funciona tan bien, porque no se activa tan bien. Y si tienes las dos variantes, todavía la agregación sube más, porque el clopidogrel todavía funciona peor porque es que la enzima funciona mal. Otra repercusión clínica, riesgo de trombosis en stent. Stent es esta especie de muelle que se pone para abrir arterias coronarias cuando hay una obstrucción y hay
peligro de que no llegue sangre a una región del miocardio, pues se puede poner un stent para abrir esa arteria. Y a veces se forman trombos en ese stent. Por eso se toman antiagregantes como el clopidogrel. Y lo mismo, si no tenemos variantes, incluso si tenemos una, no es demasiado importante, pero si tenemos dos variantes genéticas, el CYP1219 no funciona bien, no activa bien el clopidogrel, al final tenemos más riesgos de trombosis porque no estamos teniendo el efecto terapéutico. No solo eso, sino también hay problemas algunas veces cuando se toman otros medicamentos que van a inhibir el CYP1219. Por ejemplo, omeprazol, que es un fármaco que se utiliza muchísimo, protector estomacal, fluconazol, un antifúngico, o ciprofloxacino, un antibiótico que se pueden tomar e inhiben el CYP1219. Así que si estás tomando uno de estos fármacos y el clopidogrel, hay riesgo de que al inhibirse el CYP1219 no se active bien el clopidogrel y no tengamos fallo terapéutico. Y tengamos, perdón, un fallo terapéutico y por lo tanto se forme el trombo. Bueno, pues con esto acabamos esta primera parte de fármacos dirigidos a este tipo de accidentes cardiovasculares y hablaremos en la siguiente clase de la artrosis y la artritis reumatoide.